El cura que no podía detener lo que sentía. El martes empezó como empiezan los martes en San Román, con el frío pegado a las piedras, las persianas levantándose a medias y el eco de pasos en calles demasiado estrechas para guardar secretos. Yo estaba terminando de ordenar el altar cuando escuché la puerta lateral de la iglesia. No hacía falta mirar. Siempre era el mismo sonido, una bisagra que se quejaba, una pausa breve, y luego un paso contenido, como si el que entraba pidiera permiso al aire. Iván. No era la primera vez. No era la 10ª. Iván venía todos los martes, lloviera o no, hubiera fiesta o entierro, hubiera trabajo o cansancio. La gente en el pueblo había terminado aceptándolo como se aceptan las rarezas que no molestan, con curiosidad y resignación. Padre, saludó desde el banco más cercano, sin levantar demasiado la voz. Yo asentí con una calma que me había entrenado años. Iván. Me llamo Andrés y llevaba 3 años como párroco en San Román. 3 años de misas pequeñas, bodas sencillas, funerales que olían a flores y a despedida, y catequesis con niños que preguntaban lo que a los adultos les daba miedo preguntar. 3 años también de aprender una verdad silenciosa. En los pueblos, todo se sabe, y lo que no se sabe, se inventa. A Iván, sin embargo, nadie le inventaba nada. Iván era el chico del taller, el que arreglaba coches y tractores, el que saludaba con educación, el que no se metía en líos. Y el que se confesaba cada martes como si llevara una piedra en el pecho que solo pudiera soltar aquí dentro. A esas horas la iglesia todavía estaba vacía. Solo la luz filtrada por las vidrieras y el olor a cera apagada. ¿Quieres confesarte?, pregunté, aunque sonaba absurdo. Era como preguntarle al río si quería correr. Iván asintió sin mirarme del todo. Sí. Me encaminé al confesionario, ese pequeño cubículo de madera antigua donde la voz se vuelve más íntima de lo que uno cree. Entré por mi lado, cerré la puertecita, y apoyé la frente un segundo en la pared, como quien se prepara para no temblar. No era miedo a escuchar pecados. Eso, con los años, se vuelve rutina y compasión. Era miedo a escuchar a Iván. Porque Iván no venía a contar maldades grandes ni escándalos. Iván venía con cosas pequeñas que, dichas bajito, se volvían enormes. Culpa por gritarle a su madre, vergüenza por no sentirse suficiente, rabia por no encajar del todo en el molde que el pueblo te pone antes de que tú sepas quién eres. Y yo había empezado a esperar su voz como quien espera una canción triste que le gusta demasiado. Te escucho, dije, lo más neutral que pude. Hubo silencio. Luego Iván respiró hondo, y esa respiración atravesó la rejilla como una confesión antes de la confesión. Padre, hoy no sé ni por dónde empezar. Yo cerré los ojos. Empieza por lo que más te pesa. Otro silencio. Me pesa, que me pasa algo, dijo Iván, y su voz se quebró apenas. Algo que no debería. Apreté los dedos sobre la tela de mi sotana, gesto involuntario. ¿Por qué dices que no debería? Iván soltó una risa triste. Porque aquí no debería significa todo. Yo sabía a qué se refería. En San Román no debería era un código, lo que se sale de la norma, lo que despierta miradas, lo que hace que la gente hable en la plaza y luego rece con la misma boca. Lo que sientes no es un delito, dije, con cuidado. Lo importante es cómo lo llevas, cómo lo entiendes, cómo no te haces daño. Iván tragó saliva. Yo lo escuché en el sonido mínimo de su garganta. Padre, ¿usted alguna vez ha querido algo con todas sus fuerzas, y a la vez ha querido no quererlo? La pregunta me golpeó tan directo que por un segundo se me olvidó respirar. Mi respuesta debería haber sido fácil. Pastoral, serena, correcta. Pero la verdad se me subió a la boca como un sabor peligroso. Sí, dije, bajo. Sí lo he sentido. En el confesionario, admitir una emoción humana es sencillo. Lo difícil es admitir cuál. Iván se quedó quieto un momento, como si mi respuesta le hubiera dado permiso. Entonces, ¿cómo se hace para parar? Me quedé en silencio. Porque el problema era ese.
Yo también quería saberlo. No siempre se puede parar, dije, al fin. A veces se aprende a sostenerlo sin destruirse. Iván respiró hondo otra vez. Yo no sé sostenerlo. Lo aprenderás, dije, con una convicción que sonó a deseo. Iván no respondió inmediatamente. Luego, con voz muy baja. Lo peor es que me pasa con alguien que no debería. Mi corazón dio un golpe seco. ¿Con quién? Pregunté, demasiado rápido. Me obligué a corregirme. Quiero decir, no hace falta que me digas nombres si no quieres. Pero entenderlo puede ayudarte. Iván se quedó callado. En ese silencio, el mundo entero pareció inclinarse hacia una verdad que yo no quería oír y que a la vez necesitaba. Padre, dijo al fin. Me pasa aquí. Se me congeló el cuerpo. ¿Aquí, en la iglesia? Sí, susurró Iván. Aquí, cuando vengo. Cuando hablo. Cuando usted escucha. El aire se volvió demasiado denso. Sentí el impulso de abrir la puerta del confesionario, de salir, de romper el momento con cualquier excusa absurda. Tengo que atender algo, se ha hecho tarde, reza y vuelve otro día. Pero no lo hice, porque si huía, confirmaba su miedo, y porque en mi pecho había una chispa que llevaba meses fingiendo que no existía. Iván, dije, y mi voz salió más frágil de lo que quería. Esto es un lugar de confianza, pero también es un lugar con límites. Y yo, me quedé sin palabras. ¿Cómo se explica un límite cuando lo estás deseando romper? Iván habló antes de que yo terminara. No estoy diciendo que usted me haya hecho nada, dijo rápido, casi disculpándose. No estoy diciendo que usted me haya dado señales. Soy yo. Soy mi cabeza. Mi tontería. Pero cada martes salgo de aquí y siento que por fin alguien me mira como si yo no fuera un error. Se me apretó la garganta. No eres un error, dije. Lo sé con usted, susurró Iván. Fuera. Se me olvida. Yo cerré los ojos. Apreté la frente contra la madera. Lo que estás sintiendo no es vergonzoso, dije. Pero tienes que cuidarte. ¿Cuidarme cómo? Preguntó Iván, con una desesperación contenida. Si lo único que me calma es venir. Mi corazón se retorció. Entonces ven, dije, sin pensar. Pero no lo uses para castigarte. No vengas con culpa. Ven con verdad. Iván se quedó en silencio. Luego, con una voz casi inaudible. ¿Y usted? ¿Usted viene con verdad? La pregunta era un filo. Y yo, Padre Andrés, me quedé sin escudo. Yo, intento, susurré. Cuando terminó la confesión, le di una penitencia simple, demasiado simple. Camina, respira, reza si te sale, y si no, solo habla con honestidad contigo mismo. No era un manual. Era lo único que podía decir sin romper algo. Iván salió primero. Yo esperé un minuto dentro, hasta que escuché su paso alejarse por la nave central. Entonces me permití exhalar. Y me odié un poco por el alivio y por el vacío. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. En el pueblo, mi vida era visible y a la vez invisible. Todo el mundo conocía mi rutina, mis horarios, mis gestos. Nadie conocía mi cabeza. La sacristana, Maruja, me dio la lista de flores para el domingo y me contó los chismes del pueblo con la precisión de quien cree que el rumor también es un servicio comunitario. Padre, ¿ha visto al chico del taller? Dijo el miércoles, como si hablara del tiempo. El Iván. Siempre aquí, ¿eh? Viene a confesarse, respondí, neutral. Maruja levantó las cejas. Ya. Es que la gente habla. Que si es raro, que si no tiene novia, que sí. La gente habla porque tiene boca, dije, quizá más seco de lo necesario. Maruja me miró, sorprendida. Luego bajó la voz. Yo no digo nada, padre. Solo le aviso. Para que tenga cuidado. Cuidado. Esa palabra se me clavó.
porque era lo que yo necesitaba más que nadie. El viernes, mientras revisaba cuentas de la parroquia, llegó una carta del obispado. Papel bueno. Sello. Mi pulso se aceleró sin razón, hasta que leí la primera línea. Visita pastoral. Domingo próximo. El obispo vendría a San Román. Leí el resto con la sensación de que el suelo se movía. Revisión del estado del templo, reunión con feligreses, charla con el párroco, valoración de actividades. Una visita formal. Normal. Pero mi cabeza lo tradujo así: alguien viene a mirar. Y yo llevaba meses temiendo exactamente eso. El martes siguiente, Iván volvió. Cuando lo vi entrar, me golpeó algo que me molestó admitir. Me alegró. Como si su presencia fuera un hilo que me ataba al mundo de forma menos solitaria. Iván se sentó en el banco habitual. Esta vez no saludó de inmediato. Miró hacia el altar, hacia las velas, como buscando fuerza en la piedra. Yo me acerqué despacio, manteniendo distancia. ¿Quieres confesarte?, pregunté. Iván asintió, pero sus ojos estaban más cansados. Entramos en el confesionario, cada uno por su lado. Esta vez, antes de que yo dijera te escucho, Iván habló. He intentado no venir, susurró. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y por qué has venido entonces? Porque me gana el cuerpo, dijo, con rabia suave. Porque me digo no vayas y mis pies vienen solos. Y eso me asusta. Me quedé en silencio. Iván continuó, como si por fin se hubiera cansado de morderse la lengua. Padre, yo no quiero ser un problema para usted. No eres un problema, dije, aunque sonó a mentira, porque sí, era un problema. Un problema hermoso y terrible. Usted no entiende lo que es vivir aquí, susurró Iván. Aquí todo se nota. Aquí si te sales del molde, te lo cobran con miradas. Tragó saliva, yo he intentado gustarme como soy. Pero hay días que me siento como si estuviera fallando a todo el mundo. Me dolió oírlo. No le debes tu vida a nadie, dije. Iván soltó una risa triste. Usted puede decir eso porque es cura. La gente lo respeta. La frase me atravesó. El respeto no te salva de ti mismo, dije, más bajo. A veces lo empeora. Iván se quedó en silencio. Luego preguntó, con una voz que temblaba. ¿Por qué me mira así, padre? Me quedé helado. ¿Así como? Como si me conociera, susurró. Como si estuviera intentando no mirarme. No supe qué decir. Mentir era fácil. Pero él había venido cada martes a practicar la verdad. ¿Con qué cara iba yo a darle mentira? Porque intento hacer lo correcto, dije al fin. Iván respiró hondo. ¿Y lo correcto es que yo me vaya? La pregunta era un golpe directo al pecho. Yo cerré los ojos. Lo correcto, susurré, es que no te hagas daño. Y que no me uses a mí para castigarte o para salvarte. Yo no puedo ser tu salvación. No, dijo Iván. Pero usted es lo único que se parece a paz. El silencio se volvió insoportable. Yo sentía mi propio pulso en las sienes. Iván, dije, con voz firme por pura supervivencia. El obispo viene el domingo. Iván se quedó quieto. ¿Y eso qué tiene que ver? Que habrá gente mirando, comentando. Y tú, me costó, tú tienes que protegerte. Iván soltó una risa corta, amarga. ¿Protegerme de quién? ¿De mí? ¿De usted? ¿Del pueblo? De todo, susurré. Iván respiró fuerte. Padre, dijo al fin. Yo no quiero cruzar ningún límite. Pero necesito saber una cosa para no volverme loco. Mi garganta se cerró. ¿Qué cosa? Iván habló tan bajo que parecía que la madera podía romperse si lo decía más alto. ¿A usted también le pasa algo cuando yo vengo? El mundo se detuvo. En ese instante, yo entendí que ya no era solo un penitente y un sacerdote. Era un hombre preguntándole a otro hombre si lo que siente es real, o si está solo en su propia tormenta. Yo no respondí.
no porque no supiera, sino porque sabía demasiado. Y entonces escuché un ruido fuera del confesionario. Pasos, llaves, una puerta abriéndose. Alguien entraba en la iglesia. Maruja. Padre Andrés, llamó desde la nave. ¿Está ahí? Ha venido don Julián a hablar del obispo. Iván y yo nos quedamos en silencio absoluto, como si el aire pudiera delatarnos. Yo apreté los dedos contra la madera. Ahora salgo, respondí, intentando que mi voz no temblara. Iván susurró, casi sin sonido. No hace falta que me contestes. Con tu silencio, ya lo estoy entendiendo. Me dolió, porque era verdad. Salí del confesionario con la cara controlada. Maruja me esperaba con cara de prisa. Padre, don Julián quiere que le enseñe las cuentas. Dice que con el obispo aquí, hay que tenerlo todo perfecto. Asentí, automático. Iván salió un minuto después. No me miró. Caminó hacia la puerta lateral con pasos firmes, como si se obligara a no derrumbarse dentro de la iglesia. Antes de cruzar, se detuvo un segundo. Giró apenas la cabeza. Y sin palabras, su mirada me dijo algo que me dejó sin respiración. Si tú no puedes detener lo que sientes, yo tampoco. Y se fue. Yo me quedé de pie, con el obispo acercándose, el pueblo mirando, y una verdad creciendo dentro como una llama silenciosa. Porque, por primera vez, tuve miedo de lo que iba a pasar el domingo. No por la visita, sino por el momento en que Iván volviera, y yo ya no pudiera fingir que mi corazón era solo un órgano y no un peligro. El domingo amaneció con campanas demasiado puntuales, como si hasta el bronce supiera que ese día no se permitían errores. San Román olía a casa recién barrida, a ropa planchada, a nervios escondidos detrás de sonrisas. Yo me levanté antes de que clareara, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo del cuarto parroquial. La misma cara de siempre, ojeras suaves, barba recién afeitada, la cruz colgando como un recordatorio silencioso. Que no se note, me dije. No sabía si se lo decía a mi rostro o a mi corazón. En la sacristía, Maruja ya estaba ordenando con la energía de quien cree que la perfección salva. Padre, hoy viene gente de los pueblos de alrededor, dijo sin respirar. Y el obispo, claro. Y don Julián está que no se tiene en pie de los nervios. ¿Ha repasado el sermón? Sí, mentí. Maruja me miró con ese ojo clínico que tienen las mujeres que han visto crecer a media generación. Padre, ¿está usted bien? Tragué saliva. Estoy concentrado. Maruja aceptó la respuesta como se aceptan las excusas cuando no quieres discutir con un hombre que no sabe hablar de sí mismo. Pues concéntrese también en sonreír un poco, que hoy toca, remató, y siguió con las flores. Yo asentí, pero dentro tenía la garganta seca. Porque mi miedo no era el obispo, ni el sermón, ni la iglesia llena. Mi miedo tenía nombre y manos manchadas de grasa de taller. Iván. No lo había visto desde el martes. Ni en la plaza, ni en el colmado, ni pasando por delante de la parroquia como hacía a veces, por costumbre. Parte de mí sintió alivio. Otra parte sintió una punzada casi cruel. ¿Y si no vuelve? Y, para mi vergüenza, esa pregunta me dolió más que cualquier examen del obispado. A las 11:30, la iglesia ya estaba casi llena. Don Julián, con su traje de domingo, caminaba de un lado a otro como si él fuera quien iba a pasar la prueba. La gente se sentaba en los bancos y hablaba bajito, mirando de reojo a la puerta principal. Cuando el coche del obispo llegó, se hizo un silencio espeso. El obispo Montero entró con su séquito mínimo. 2 personas, una carpeta, un aire de autoridad tranquila. Era un hombre de sonrisa medida y ojos que parecían aprenderlo todo sin necesidad de preguntas. Padre Andrés, dijo al saludarme. ¡Qué gusto! Excelencia, respondí, y sentí lo distante que sonaba mi propia voz. Me palmó el hombro con cordialidad. He oído cosas buenas de su trabajo aquí. Tragué saliva. Hago lo que puedo. El obispo sonrió.
Eso ya es mucho en un pueblo. Y añadió, con una mirada que no sé por qué me atravesó, los pueblos guardan cosas. Hay que saber acompañarlas. Me quedé rígido un segundo. Luego asentí, como si no hubiera entendido el doble filo. La misa empezó. Yo subí al altar, respiré hondo, y busqué el rostro de Iván casi sin querer. No estaba. El banco donde se sentaba los martes estaba ocupado por una señora con abrigo gris. Me dije, mejor. Y aún así, el pecho me dolió como si me faltara una pieza. Di la homilía con voz firme, hablando de la verdad, de la compasión, de lo fácil que es juzgar desde fuera y lo difícil que es amar desde dentro. La gente asentía, contenta, porque las palabras bonitas son fáciles de aplaudir cuando no te exigen nada concreto. Pero yo sabía que cada frase era también para mí. Cuando terminé, sentí un cansancio antiguo, como si llevara años sosteniendo una postura. Al final de la misa, el obispo saludó a los feligreses. Maruja sonreía como si le pagaran por sonrisa. Don Julián le enseñaba las cuentas con orgullo. Todo parecía normal. Demasiado normal. Hasta que, al girarme hacia la puerta lateral, lo vi. Iván estaba ahí, de pie, apoyado en la pared de piedra, sin entrar del todo. Como si la iglesia fuera un lugar al que solo podía acercarse hasta cierto punto sin romperse. Llevaba camisa oscura, manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. Y cuando levantó los ojos y me miró, sentí el golpe más fuerte de toda la semana. No había reproche en su cara. Había decisión. Mi garganta se cerró. Iván no se acercó. Solo se quedó ahí. Esperando. Esperándome a mí. La visita pastoral continuó en la sala pequeña junto a la sacristía. El obispo quiso hablar conmigo a solas. Padre Andrés, dijo cuando se cerró la puerta. Siéntese. Me senté frente a él como un alumno que no sabe si ha aprobado o no. El obispo abrió su carpeta. La iglesia está bien cuidada. La comunidad parece apegada a usted. Pausa. Pero me interesa algo más que el estado de las paredes. Noté cómo el estómago se me apretaba. Dígame. El obispo me miró con una serenidad que imponía. ¿Cómo está usted, de verdad? Tragué saliva. Las respuestas automáticas me subieron a la lengua. Bien, gracias a Dios. Cansado pero feliz. A su servicio. Pero ninguna me salió. Empecé, y me quedé mudo. El obispo no me apuró. Solo esperó. Yo respiré hondo. Estoy luchando conmigo, admití al fin. El obispo asintió, como si no fuera una sorpresa. En los pueblos, la soledad pesa más, dijo. Y cuando pesa, uno busca alivios donde puede. Me quedé rígido. No sabía si me estaba tendiendo una mano o poniendo una trampa. No he hecho nada indebido, dije. Rápido, demasiado rápido. El obispo levantó una ceja suave. No he dicho que lo haya hecho. Bajé la vista. Perdón. El obispo se inclinó ligeramente. Padre Andrés, lo que le voy a decir no es una acusación. Es un cuidado. Pausa. He visto sacerdotes romperse por intentar ser de hierro. Y he visto otros salvarse por admitir que eran de carne. Sentí que los ojos me ardían, pero los aguanté. No quiero romperme, murmuré. El obispo asintió. Entonces hable. Yo apreté las manos sobre mis rodillas. Hay alguien en el pueblo, dije. El obispo no se inmutó. ¿Alguien que viene a confesarse? La pregunta me heló. Noté el latido en la sien. Sí, susurré. El obispo cerró la carpeta despacio. He visto su mirada cuando miró hacia la puerta lateral al final de la misa. Dijo, sin dureza, pero sin escapatoria. Yo también tengo ojos, Andrés. Y tengo años. Me quedé sin aire. El Andrés sin padre me sonó como una mano en el hombro. No ha pasado nada, repetí. El obispo respiró hondo. A veces no hace falta que pase nada para que el peligro exista. A veces el peligro es la guerra por dentro. Yo bajé la cabeza.
No sé qué hacer. El obispo se quedó un segundo en silencio, como midiendo las palabras correctas. Primero, no se castigue por sentir, dijo. Sentir no es pecado. Lo que hagamos con ello es lo que nos define. Segundo, no se quede solo con esto, añadió. La soledad, en estos temas, es gasolina. Y tercero, me miró, si usted cree que no puede sostenerlo aquí, sin confundir el acompañamiento con la necesidad, entonces hay que tomar una decisión adulta. Tragué saliva. ¿Me va a trasladar? El obispo negó con calma. No voy a hacerlo sin hablarlo. Y no voy a humillarlo. Pausa. Pero si voy a ofrecerle algo, un tiempo fuera. Un retiro. Una pausa. Para escuchar quién es usted sin ruido de pueblo. Mi pecho se apretó. Eso parecerá sospechoso. El obispo sonrió con tristeza. El pueblo siempre sospecha. La cuestión es si usted va a vivir según el pueblo o según la verdad. Me quedé en silencio. Y en ese silencio, pensé en Iván, en su pregunta del martes, en su mirada de yo tampoco puedo detener lo que siento. ¿Y él? Me salió sin querer. El obispo me miró con firmeza suave. Él no es mi responsabilidad directa, dijo. Pero su bienestar sí le importa a usted, y eso lo hace delicado. Si usted lo aprecia, cuídelo bien, no lo use como salvavidas. No lo deje cargar con su tormenta. Asentí con la garganta cerrada. El obispo se levantó y me puso una mano en el hombro. Andrés, dijo. Haga lo correcto. Aunque duela. La paz verdadera suele doler al principio. Cuando salió, me quedé solo en la sala con la sensación de haber sido visto, y de haber respirado por primera vez en semanas. Pero ahora quedaba lo más difícil. Iván. Lo encontré detrás de la iglesia, junto al muro donde crecen hierbas salvajes. No parecía triste. Parecía preparado para una batalla tranquila. Hola, dije. Iván levantó la vista. Hola, padre. Esa palabra, padre, hoy sonó distinta, como una distancia voluntaria. No tenías que venir hoy, dije. Iván se encogió de hombros. No vine por la misa. Vine por usted. Sentí un golpe en el pecho. Iván, empecé. No, me cortó con suavidad. Déjeme hablar primero. Si no hablo, me arrepentiré. Asentí. Él respiró hondo. El martes te pregunté algo, dijo, y su voz tembló apenas, pero no retrocedió. Y tu silencio me contestó. Tragué saliva. No quería. Empecé. Iván negó con la cabeza. No estoy enfadado. Estoy cansado. Cansado de sentir que todo lo que soy es un problema. Y con usted, por primera vez, no me sentí problema. Me sentí persona. Mis ojos ardieron. Parpadeé rápido. Eso es lo que siempre he querido darte. Dije, bajo. Acompañamiento. Respeto. Paz. Iván se acercó un paso, sin invadir. Pero lo que nos pasa ya no es solo eso, ¿verdad? El aire se tensó. Yo miré el suelo. Luego lo miré a él. No puedo mentirte, susurré. No. Iván asintió, como si lo hubiera sabido desde el principio. Entonces dime una cosa, pidió. No me digas no se puede, no me digas rezaremos, no me digas hay límites como si yo fuera un niño. Dime, ¿tú también has estado luchando? Tragué saliva. Recordé al obispo, no se castigue por sentir. Sí, dije al fin. Sí he luchado. Iván cerró los ojos un segundo, como si esa palabra le diera calma y miedo a la vez. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntó. Yo respiré hondo. La respuesta no era romántica. Era necesaria. Voy a pedir un tiempo fuera, dije. Un retiro. Una pausa. No para huir de ti, sino para no hacerte daño. Para no confundir lo que te doy como sacerdote con lo que siento como hombre. Iván me miró fijo. ¿Te vas del pueblo? Un tiempo, asentí. Y el obispo vendrá a cubrir la parroquia con alguien.
Iván apretó la mandíbula. No era rabia. Era dolor. ¿Y yo? Preguntó. Simple. Esa pregunta me rompió. Tú tienes que vivir, dije, con voz baja. Sin colgar tu vida de mis decisiones. No quiero que vengas cada martes a un lugar que te duele. No quiero que te quedes atrapado. Iván tragó saliva, y sus ojos brillaron. ¿Y si yo quiero quedarme, pero contigo? Me quedé quieto. Las palabras bonitas habrían sido fáciles. Lo difícil era la verdad completa. Si yo me quedo siendo sacerdote, no puedo, dije, despacio. No sería justo para ti, ni para mí, ni para lo que represento aquí. Iván sostuvo la mirada. Su voz salió baja, firme. ¿Y si no eres sacerdote? El mundo se inclinó. Yo sentí un vértigo real. No por el escándalo, por la posibilidad. Iván, susurré. No te estoy pidiendo que lo tires todo por mí, dijo rápido. Te estoy pidiendo que no te mates por una vida que te deja vacío. Que, al menos te preguntes quién serías si no tuvieras que ser perfecto. Me quedé sin aire, porque esa pregunta llevaba años en mi pecho, dormida, esperando un martes cualquiera para despertar. No lo sé, admití. Iván asintió. Entonces averígualo. Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno de hojas moviéndose, de campanas lejanas, de pasos de gente que no sabía nada, todavía. Yo di un paso atrás, como si necesitara espacio para no caer. Necesito hacer esto bien, dije. Sin secretos sucios. Sin impulsos. Sin convertirte en un escondite. Iván me miró con una seriedad preciosa. Yo tampoco quiero ser un escondite, dijo. Quiero ser una vida. Tragué saliva, y por primera vez en mucho tiempo, la verdad me salió con claridad. Entonces déjame irme a pensar, dije. Déjame pedir ayuda. Déjame ordenar mi cabeza. Y si cuando vuelva, me tembló la voz, si cuando vuelva, sigo sintiendo lo mismo, entonces tomaré decisiones. Iván respiró hondo. ¿Y mientras tanto? Yo lo miré. Mientras tanto, no vengas cada martes, dije con dolor. No te quedes atrapado en esto como penitencia. Si quieres hablar, habla con quien te cuide sin confundirte. Si quieres llorar, llora. Si quieres enfadarte conmigo, hazlo. Pero no te rompas. Iván me sostuvo la mirada, y un segundo pensé que iba a girarse e irse. En lugar de eso, dio un paso más cerca. Se detuvo a una distancia mínima, respetuosa. ¿Puedo hacerte una pregunta más? Susurró. Sí. Iván tragó saliva. ¿Me vas a olvidar? La pregunta me atravesó como una flecha. No, dije, firme. No podría aunque quisiera. Iván asintió. Se le escapó una sonrisa pequeña, triste. Entonces, yo tampoco. No nos tocamos. No hubo un gesto que pudiera convertirse en rumor. Pero hubo algo más fuerte, un acuerdo silencioso. Yo le tendí una tarjeta sencilla con un número escrito a mano. Es el teléfono de la casa donde estaré, dije. No lo uses para salvarme. Úsalo si tú te estás hundiendo. Iván la cogió como si fuera algo frágil. Vale. Nos miramos un segundo más. Y entonces Iván, con una valentía tranquila, dijo: Padre Andrés. Pausa, Andrés. El nombre sin título me hizo temblar. Sí. Cuando vuelvas, si vuelves, no quiero que me mires como confesión. Quiero que me mires como futuro. La palabra futuro me dejó sin aire. Asentí, incapaz de prometer nada más que honestidad. Haré lo correcto, dije. Iván sonrió apenas. A veces lo correcto es lo que da miedo. Y se fue, caminando hacia la plaza con la espalda recta, como alguien que por fin decide no vivir encorvado. Esa noche, la parroquia se quedó en silencio. Maruja cerró las puertas, apagó las luces, y el pueblo se fue a cenar y a comentar la visita del obispo. Yo me quedé solo en el altar, mirando las velas apagadas.
No recé por milagros. Recé por claridad. Por valor. Por no destruir lo que tocara. A la mañana siguiente, escribí la carta. Pedía un retiro, una pausa, un tiempo de discernimiento. No era una renuncia. Aún. Pero era el primer paso hacia la verdad. Cuando sellé el sobre, me di cuenta de algo simple y brutal. No estaba huyendo de mi fe. Estaba huyendo del miedo. Y por primera vez, entendí que el amor, sea cual sea su forma, no es solo lo que sientes. Es lo que estás dispuesto a hacer para no mentir. En la puerta del cuarto parroquial, antes de salir hacia el correo, miré una última vez la iglesia vacía. Y, en mi cabeza, escuché la voz de Iván, como cada martes. A usted también le pasa algo cuando yo vengo. Esta vez, mi respuesta ya no era silencio. Era un camino.